Hola, buenos días al grupo de Efesios 2:8 y 9, a los que están escuchando por YouTube. Y en esta pregunta que se hace por semana, el hermano Aarón ha hecho una pregunta referente al bautismo del Espíritu Santo y sus manifestaciones en los dones en los creyentes. Es una gran pregunta, más para, vamos a decir, para aquellos que abrazamos las doctrinas reformadas, o por lo menos nosotros que somos de la posición bautista particular. Muchos dicen, bueno, los bautistas, yo he escuchado infinidad de veces, incluso cuando le he predicado a algunos que hoy visto que el Señor le ha dado vida, conozco a algunos, que le he predicado y dicen, no, nosotros escuchamos que ustedes no creen en el Espíritu Santo, porque dicen eso, son iglesias muertas, ustedes no creen en el Espíritu Santo. Bueno, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, pero el que aparece en la Biblia. Y eso vamos a explicar. Esta pregunta es excelente para traer luz sobre lo que creemos nosotros, nuestras doctrinas, nuestras confesiones que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo, o sea, o la promesa del bautismo del Espíritu Santo y su manifestación y sus dones. Esto es largo de hablar, quizá un libro sobre eso que se ha escrito mucho, un libro de teología sistemática, podría servirle esto de la posición reformada. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el Espíritu Santo, cuando venía, le daba ciertos dones a algunos, quizá podía descender, como le hacía, hablamos de Salmo 51, a David, para gobernar, para reinar, para profetizar, pero es muy diferente lo que aparece en esa promesa que yo voy a leer en Ezequiel, que dice Ezequiel 36, versículo 26, o 25 mejor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré el corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré, escuche, dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis. Bueno, sigue hablando. Entonces hay una promesa del Espíritu Santo ahí, ¿no? Creo que es en el libro de Hechos, en el capítulo 2, donde se acuerda que el primer discurso de Pedro que él hace, que Pedro se pone de pie y alza la voz y dice, diciendo varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oís mi palabra, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más a esto es lo que dicho por el profeta Joel, y él nombra, creo que, si no me equivoco, Joel 2:28, si no me equivoco, debe ser por ahí, a ver si hay una referencia acá, esto es Joel 2, perdón, Hechos 2:17, a ver, dame un segundito, pues estoy mirando abajo las referencias, 2:17, 2:18 es, 2:17, deme un segundo, sí, Joel 2:28 al 32, exactamente, porque abajo tengo una concordancia de esta Biblia, Joel 2:28. Él está haciendo referencia a esta promesa de que también que Joel había hecho. ¿Cuál es? Que en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, él nombra esta, vamos a decir, promesa que estaba ahí, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Había una promesa que vemos ahí y que se cumple en Hechos capítulo 2, en los versículos anteriores, que viene el derramamiento del Espíritu Santo. Primero vamos a hablar un poco entonces de esta promesa. Muchos dicen que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Claro que creemos en el Espíritu Santo. No somos como los testigos de Jehová, que dice que no creemos. Creemos que podríamos decir que nosotros creemos y afirmamos, incluso en nuestras confesiones, al Espíritu Santo como uno, vamos a decir, de la Trinidad, la tercera, una de las partes del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las tantas funciones que tiene es glorificar a Cristo. Y Él aplica esa obra redentora del Señor Jesucristo en el corazón de aquellos escogidos antes de la fundación del mundo, que el Padre le dio a su Hijo.
Ahora esto lo hace, tiene que convencer de pecado a la persona y guiarnos a Jesucristo, a la obra que él ha hecho, ¿eh? Dándonos lo que nosotros conocemos como, como la regeneración. Nos limpia. Después vamos a hablar un poco sobre cómo imparte los dones, porque sí creemos en el sentido que de los dones que nos da, pero no ciertos dones que se ven en el día de hoy, porque Dios dio dones a la iglesia para que puedan servir a la iglesia. Entonces viene a morar a nuestro corazón, nos da nueva vida, nos imparte los dones. ¿Para qué? No para jactarnos, sino es para un servicio, nos guía, nos instruye, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero sí creemos en el Espíritu Santo y esos dones que dan. Ahora no en estas clases de dones que se ven por ahí. No es eso. Nosotros sí creemos y confesamos, tenemos confesiones que creemos en el Espíritu Santo. Eso debe quedar en claro. Porque a veces hay un malentendido que los bautistas no creen. Ahora creemos en el Espíritu Santo, no en manifestaciones raras que hay ahí, tirarse al piso y otras cosas ahí. Sí creemos en el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, y que él procede del Padre, procede del Hijo, y es una misma, podemos decir, ya una vez hablé de la Trinidad, misma sustancia, que tiene el mismo poder y la misma gloria, junto con el Padre y el Hijo. Entonces eso es lo que creemos nosotros como confesionalistas, creemos en el Espíritu Santo, creemos que el Espíritu Santo es Dios, no es una mera fuerza nada más que viene algo, así como dicen otros, incluso los testigos, que creemos que entre el Padre y el Hijo Espíritu Santo, creemos que son, o sea, ellos es lo que nosotros creemos como la Trinidad, no somos como esas personas que creen creo que se llaman los unitarios, no es así. Ahora vamos a ver un poco entonces lo que es, vamos a decir, sobre el Espíritu Santo, o vamos a decir ese bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo voy a aclarar ahora, no es ese recibiste, vamos a decir, fue mal interpretado o fue muy, ¿cómo podés explicar? Fue muy promocionado por las iglesias carismáticas, esto de ese mover en el Espíritu, la ola del Espíritu, la segunda bendición, recibiste el Espíritu Santo, la gracia, sí, naciste de nuevo, pero has hablado en lengua. Todas esas cosas fueron, vamos a decir, introducidas por los carismáticos, ¿sí? Esas cosas raras nosotros no creemos. Creemos que sí, que cada creyente es bautizado, y escuche, es bautizado por el verdadero Espíritu Santo, porque nadie que dice que es lo Romanos 8:9, si no me equivoco, que nadie que no tenga el Espíritu de Cristo es salvo. Entonces sí, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, solo que hace es nacer de nuevo. Dice, de cierto os digo que si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, y el que no naciere de agua y en el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, versículo 3 a 5. Entonces sí debe ser bautizado en el Espíritu Santo. En Efesios, creo que es en Efesios capítulo 1, en el versículo 13 y el 14 lo voy a comprobar. Fíjese, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Entonces, ¿en él? ¿En qué? En Jesucristo. ¿Cómo sucede este bautismo del Espíritu Santo? Cuando usted cree, cuando cree la palabra de verdad, cuando usted cree la palabra de verdad, o el evangelio, podríamos decir, cuando usted cree la palabra o el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que usted está muerto en delito y pecado, en juicio, todo lo que se le ha dicho, y que Cristo murió y resucitó al tercer día, debemos creer en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de vuestra promesa. En otra parte, creo que si no me equivoco en Gálatas, denme un segundo, pero creo que si no me equivoco en Gálatas capítulo 3, debe ser en el 2, a ver, sí, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ¿cuándo recibe usted? ¿Cuándo es bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cuándo es bautizado en Cristo? Sumergido en Cristo, como dice Romanos 6. ¿Cuándo es bautizado? Sumergido, puesto en Cristo. Cuando usted cree, en ese sentido creemos, no bautismo de estas cosas raras. La Biblia dice en Efesios 4:5 que
nosotros afirmamos como cristianos que creemos todo en un mismo Señor, tenemos una misma fe y tenemos un bautismo, un solo bautismo, pero no el bautismo de agüita, porque mucha gente se puede bautizar en el agua y cree que ya, si yo fui bautizado, no, si fue bautizado en el Espíritu, si el Espíritu vino a morar dentro de usted, si el Espíritu vino a tabernaculizar dentro de usted, y ahora vamos a ver qué es lo que creemos nosotros en ese bautismo, no como el bautismo de estos gente, vamos a decir, carismática, ¿m? No es eso en ese sentido, y no negamos que hay ciertos dones dentro de la iglesia, no estoy diciendo esto, yo tampoco soy continuista en el sentido como muchas iglesias, pero no soy el cesacionista extremo, porque creo que dones, Dios dio dones a la iglesia, dio pastores, dio maestras, dio evangelistas, maestros evangelistas y otros dones que aparecen, ¿sí? Entonces es importante que podemos eso. Todos tenemos el Espíritu Santo. Ahora la diferencia es que hay algunos que no son llenos del Espíritu Santo, pero hay una orden que es en Efesios 5:18 o en otras partes aparece a ser lleno del Espíritu Santo. Por supuesto no todos pueden ser llenos del Espíritu Santo, algunos no son llenos, pero sí tiene que ser todo haber sido bautizado en el mismo cuerpo, bautizado y sumergido en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Místicamente, o sea, por el Espíritu Santo. Y eso es importante que cada persona pueda estar en el cuerpo de Cristo. No solamente que yo pertenezco a una denominación, a una iglesia, estoy dentro de una membresía, no, está en Cristo usted, porque eso, si está en Cristo, se ha sido bautizado, se ha sido sumergido en Cristo. Ahora eso vamos a decir es importante, y el Espíritu Santo dentro de los cristianos da esa evidencia, y vamos a ver un poco, porque incluso da dones a la iglesia. Ustedes si ven, esto por supuesto no es una serie del Espíritu Santo, pero si ustedes ven en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, primera de Pedro 4, se va a dar cuenta que hay dones, hay dones que el Espíritu Santo ha dado y ha repartido a su iglesia, ¿sí? Entonces es importante que nosotros creemos eso, que el Espíritu Santo da dones. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia. Claro que creemos que hay dones como bautistas particulares nosotros, bautistas particulares porque a algunos no le molesta que digan que somos bautistas reformados. Nosotros somos bautistas particulares y creemos como bautistas que sí en el Espíritu Santo y los dones que ha dado a la iglesia para la edificación de su iglesia. Entonces Él nos da esos dones, guía a su iglesia, dirige a su iglesia por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a decir, el Espíritu Santo toma de lo suyo. Y eso es importante que nosotros podamos entender que sí, nosotros que creemos en los dones del Espíritu Santo. Entonces es importante creer en los dones del Espíritu Santo, pero no, como vamos a decir, como ciertas iglesias carismáticas, o no sé si todas, porque no quiero decir todas, pero algunas pentecostales son así. No estoy diciendo que todas son así, no estoy diciendo, estoy encerrando, pero yo salí de un lugar enorme, donde si vos no recibías el don de hablar en lengua, no habías nacido de nuevo, tenías que buscarlo. Y yo tenía que decir glosa, 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 hasta que se me trabara la lengua. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo necesita que haga esa cosa? No, además si usted se pone a ver, no todos tenían los dones, o sea, todos hablan en lengua, y si yo hablo mayor, imagínense que todos hablan en lengua o todos tuvieran solamente orejas, o tuvieran lenguas. No es así, el cuerpo tiene diferentes dones, como mi cuerpo tiene dos manos, imagínense que todos tuvieran que fueran nariz. Entonces el Espíritu Santo repartió dones. Ahora los dones que siguen vigentes entre el continuismo y el cesacionismo es otro tema para tocar más adelante. A veces no me da todo esto, entonces entienda que yo terminé de dar una serie de las parábolas, tengo que dar de lunes a viernes, tengo que dar un montón de estudios que voy dando, y eso los voy preparando sobre la marcha. Fíjese, por eso yo digo hoy 18 y 19 tal, ¿por qué? Porque estoy diciendo que lo estoy haciendo en el momento. Los sábados están los salmos, que son cristocéntricos, históricos, gramaticales, cristocéntricos, las prédicas y las preguntas. Entonces esto a veces
tiene que surgir así y uno no puede profundizar mucho, quiero que se pongan en mi lugar y entiendan un poco. Entonces trato de dar un poco por arriba sobre esto. Estos estudios los invito a ustedes que profundicen un poco más y a traer un poco más de luz, que nosotros no es como muchos dicen que no creemos en el Espíritu Santo, ¿sí? Sí que creemos, pero no creemos, vamos a decir, en este extremo que hacen mucho. Pues yo a mí me acuerdo que tenías que hablar así, hacer milagro y sanidad y toda esa cosa, y no se predicaba el verdadero evangelio. No todo hablan en lengua, dice Pablo. Entonces es importante, es mayor aquel que profetiza o predica, o hablar en lengua, o como dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagro, alejados de mí, dice. Pero ¿cómo? Si hicimos estas cosas más carismáticas. Sí, pero no le importó mi ley, anomia, hacedores de maldad. Entonces no se trata tanto de los dones, sino del fruto del Espíritu Santo. Los dones, muchas religiones pueden hablar en lengua, pero no tienen los frutos del Espíritu Santo. Eso no se puede imitar en un cristiano. Entonces es importante que sí, el Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia. Pero ¿qué sucede? El Espíritu Santo, podríamos decir, la finalidad que tiene el Espíritu Santo, primero y principal, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué hace? Cuando viene, vamos a decir, en una persona que es inconversa. Bueno, primero lo hace convencer de pecado, y por eso viene, dice cuando venga el Espíritu Santo, creo que en Juan 16, por ahí, no me lo acuerdo bien. Él va a redarguir, va a convencer de pecado a una persona. Nosotros creemos, no como una posición arminiana que cree que, vamos a decir, que esa persona debe arrepentirse, creer y después sí es regenerada. Nosotros creemos que el Espíritu Santo viene y regenera, le da vida, sopla vida sobre esa persona y entonces le da la capacidad para poder arrepentirse, lo capacita para poder creer y venir en fe a esa persona. Si no está muerto la persona, tiene que levantarlo, uno tiene que soplar, eso lo hace por medio de la palabra, y es el Espíritu Santo lo que levanta. Acuérdese, esa es la función que tenemos nosotros, no andamos por ahí haciendo show y gritando. Tenemos dones, dice, pero y el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Una vez yo hablé algo de esto hace años, creo, no me acuerdo, en otro canal también que me hackearon, que hablé sobre esto, el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Es que cuando tengo que hablar el domingo, que ya empiezo a hablar de Primera de Juan, una de las cosas que nosotros somos testigos de él, y debemos llevar el testimonio nosotros, y esto nos da solamente el Espíritu Santo, el poder para poder hablar. ¿Poder qué? El poder del Evangelio, amados, es el poder del Evangelio que recibimos nosotros. El Espíritu Santo, vamos a decir, nos regenera a nosotros, nos da vida, nos da el poder, nos da dones para que podamos hacer edificación en la iglesia, tanto hombres como mujeres. Nos capacita, a nosotros nos da esa fe salvadora en creer en Cristo. No es que si yo creí, como dicen algunos arminianos, no es así. Él nos capacitó, Él nos dio la fe, Él nos guió al arrepentimiento, para que podamos creer en el Evangelio. Y ese es el poder que nos da para poder seguir el mensaje. Si no, se quedaría ahí, para seguimos proclamando el Evangelio a todos. Se siga siendo discípulo y hacer discípulos, dice, y recibiréis poder de lo alto. Todo poder se le ha dado al Señor y se nos ha dado a nosotros la iglesia. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio, para dar convicción vamos a decir, de pecado de las personas, y el Espíritu Santo lo regenerará, le dará fe, arrepentimiento. Es eso lo que hace Él. Entonces, Él que ilumina las mentes de las personas, lo regenera, lo ilumina, puede entender las verdades que le estamos... Por si no, una persona común no entiende eso. Es el Espíritu Santo la que tiene que iluminar la persona, lo tiene que regenerar la persona. Ahora, ¿ha dado dones a la iglesia? Claro que hay dones. A mí no me da tiempo de estar buscando acá, creo que es en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Escuche, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
Entonces el Espíritu Santo nos bautiza. ¿Qué significa bautizado? Fuimos introducidos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza, en ese sentido. No es que viene algo y yo, sotoro, no empieza a suceder esas cosas, amado. Además las lenguas eran, creo que glosolarias, si me equivoco, eran idiomas que se entendían en esa época. Hay algunos reformados que creen, algunos libros, creo que Gruden, si no me equivoco, cree en el continuismo, cree que hay otros pastores bautistas como Piper que cree ahora, pero aparte, hablando en lengua, y son continuistas. Yo soy en ese sentido que esos dones cesaron, cumplieron, pero sigo creyendo que hay otros dones que Dios dio. Uno de ellos son los pastores y maestros, son regalos que ha dado el Señor. Hay otros más. Usted hable creo que en Romano que nombré, en Primera de Corintios, va a encontrar que hay otros dones más que ha dado, no solamente esto. Algunos ya han cesado, pero sí el Espíritu Santo ha dado dones, con el fin, va a decir, que la iglesia sea edificada. Entonces es importante que podamos entender eso. Yo no me acuerdo si creo que es en Romanos, denme un segundo, voy a nombrar algunos. Muchos creen que nosotros no creemos en los dones, pero sí. Creo que una vez, cuando di dos veces di la serie de Romanos, nombré un poco eso. Fíjese, de manera que teniendo diferentes dones, Romanos capítulo 12, versículo 6, ¿qué dones? Dice así, dones según la gracia que nos da, si el de profecía, aquel ya expliqué, profecía, aquel que habla, ya no hay más de esos profetas, sino que leemos, ejemplo, lo que estoy diciendo ahora, de manera que Romanos capítulo 12, versículo 6, como estuve hablando en estos días, aquellos que predican la palabra, que hablan la palabra, que lo que ya ha sido revelado, no que el Señor me dijo. Imagínense, entonces, que use conforme a la medida de la fe. Yo también lo expliqué una vez, que significa la medida de la fe, o del servicio. Usted está sirviendo en algún lado, puede ser un misionero, una misionera que viene. Entonces, ¿qué sucede? O puede estar sirviendo en algo en la iglesia. Es un don. Dios dio ese don para estar sirviendo, lo que sea, pero es un don en servir. Al que enseña, en la enseñanza, es otro don. No solo es hablar en lengua, hacer milagros y echar fuera demonios, como muchos dicen. No, el que exhorta, amado, eso es un don. El exhortar, pero no solamente aquel que usted anda buscando los pecados de los demás. Yo no me acuerdo la palabra en el griego, ahora cuando se da consejería bíblica, no me acuerdo bien la palabra en el griego, tendría que buscarla. Bueno, es hacer que la persona vuelva al camino de antes que se estaba desviando, y esto lo hace por medio de la palabra, es como remendar, pero podría seguir hablando con esto. El asunto que exhortar es un don. El que reparte, usted está dando, como hablábamos la otra vez, da, es un don. No, hablar en lengua y shiva rabacándara. No, el bautismo de canta y danza, baila en danza. Eso no es don, amados. Y fíjese, dice un don. ¿De qué? De dar. No todos tienen esa capacidad de dar libremente. El que preside con solicitud, el que gobierna una iglesia, a través decía, no, el pastor es un hermano más. No, amado, es un don a la iglesia y preside, gobierna, el que gobierna la iglesia, el que hace misericordia. No todos pueden hacer misericordia, ayudar a las personas necesitadas, un diácono. No cualquiera hace eso, amado. Puede irse a Primera de Corintios, otro. Pasa que sabe que le pasa, a la mayoría le gustan los dones carismáticos. Parece como que eso llama la atención, hablar en lengua. Entonces, para ir resumiendo lo que preguntó el hermano Aarón, que esto es a modo solamente por arriba, que vamos a decir el Espíritu Santo, la promesa sí, la promesa se ha cumplido, el Espíritu Santo ha venido. ¿Y cuál es? Bueno, el Espíritu Santo viene a dar, convence de pecado, pero regenera a una persona, le da fe, arrepentimiento. Después de eso empieza el Espíritu Santo vamos a decir, un proceso que se llama santificación. Empieza, pero ahora, por supuesto, no solamente Él, no es que santifica yo me quedo quieto. Yo, de alguna forma, la salvación es sinergística, pero la santificación es monergística. Pues estoy ocupado de vuestra salvación, pero el Espíritu Santo me va llevando en ese proceso. Entonces es importante que podamos entender esto. Y también me da dones. Cada persona tiene un don.
Cada persona tiene un don para ayudar al cuerpo, pero es diferente al otro. No es lo mismo que me imagino que la mano, todo fuera a mano. Entonces cada uno, la oreja, y esto todo ayuda en la edificación de una iglesia. Por eso la iglesia tiene que ir creciendo, ¿sí? Es importante eso. Entonces sí creemos en el Espíritu Santo, creemos que esa promesa, el don, o vamos a decir, ese bautismo, que nosotros somos bautizados, viene el Espíritu Santo, nos regenera, nos pone en el cuerpo, nos bautiza en el sentido dándonos, regenerándonos y dándonos dones a nosotros para la función, para poder estar edificando. Y los dones son para edificación, no son para hacer así show y que me estén viendo y otras cosas que vemos en el día de hoy. Espero haber respondido un poco a la pregunta del hermano Aarón. Y por esta semana damos concluido la pregunta, porque se hace solamente una pregunta por semana. Así que tengan un bonito día, una bonita noche, porque esto seguramente se va a subir mañana. Así que tengan un bonito día a todo el grupo de Efesios 2, 8 y 9, el grupo de WhatsApp, y aquellos que están escuchando por YouTube.